Muy buenas con todos. El tema que vamos a tocar el día de hoy es el periodo ontológico, también conocido como el periodo de los sistemas filosóficos. El filósofo al cual vamos a abordar el día de hoy es este señor de acá, conocido como Platón, porque en realidad ese no fue su verdadero nombre. Pero en realidad también este primer filósofo que vamos a tocar el día de hoy es considerado uno de los filósofos más grandes de toda la historia, más grande de todos los tiempos, y es uno de los originadores que da la génesis a la filosofía. ¿Por qué? Porque se dice y se comenta dentro del campo filosófico que tanto Platón como otro filósofo más llamado Aristóteles van a constituir la matriz principal de la filosofía, y que todo pensador que venga posteriormente a estos dos van a basarse en estos filósofos, en Platón o en Aristóteles. Hoy en día vamos a ver la primera parte del periodo de los sistemas filosóficos. La primera parte se va a basar en el estudio de Platón, y la segunda parte posteriormente se va a basar en el estudio de Aristóteles. Solamente nos vamos a centrar en Platón. ¿Quién fue Platón? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que planteó? ¿Por qué destacó como destacó? Y realmente lo más importante, ¿qué es lo que plantea en su filosofía? ¿O qué quiere decir su pensamiento filosófico? He tomado como referencia este libro de Platón, libro de la editorial Gredos, de los grandes pensadores. Y algo más, estos son 4 tomos. Solamente voy a tomar el libro de como referencia más importante, porque analizar cada libro de Platón, o sea, es un tiempo. Y voy a tomar como referencia este libro y voy a basarme en el libro La República, porque la mayor cantidad, por así decirlo, la mayor cantidad de palabras en la cual se ve desarrollado la filosofía platónica es en este libro, La República. Si tuviéramos que perder todos los libros de Platón y rescatar el libro más importante de Platón, sería La República, el libro en el cual se sintetiza la filosofía netamente platónica. Ahí está la cumbre, el apogeo de su filosofía, en este libro, La República. Todos los libros son importantes de Platón, pero en el que más se utiliza, el más estudiado, el más analizado, en el que se sintetiza, por así decirlo, su filosofía en sí, es La República. Ese libro que pueden ver acá. Bueno, acá se puede presentar 3 libros, ¿no? La República, el Parménides y el Teeto. Pero solamente, y vamos a comentar un poco La República, porque en La República se comentan bastantes cosas muy importantes de su filosofía, ¿no? El mito de la caverna, el anillo de Giges, y otras cosas más que la vamos a cuestionar. He hecho un esquema para poder explicar quién fue Platón, y bueno, como para poder entender cada aspecto de su filosofía: el aspecto antropológico, el aspecto nociológico, el aspecto lógico, el aspecto metafísico, el aspecto estético, el aspecto político, etcétera, etcétera. Comenzamos. Platón es un filósofo griego que nace en el 428 a.C. y 427. O sea, no hay una fecha fija, no hay una fecha aproximada, pero está entre el 428 y el 427. Nace en Grecia, en lo que es Atenas. Por algo conoció a su maestro. Platón es discípulo de un gran filósofo que es el padre de la filosofía, que es Sócrates. Ya he hecho videos sobre Sócrates, si deseas puedes verlo para que puedas entender con mayor profundidad a Platón. Platón es discípulo de Sócrates y va a tener bastante influencia socrática. De hecho, su filosofía va a estar basada en Sócrates. Mucho de ella va a estar empapado, y no solamente eso, sino que sus escritos de Platón va a poner como interlocutor a Sócrates. Así que para entender a Platón hay que entender primero un poco a Sócrates, cómo pensó, porque fue su maestro. Sócrates fue el maestro de Platón. Platón nace en el 428-427 a.C. y fallece en el 347. Algo que se sabe es que Platón, como les comenté en un inicio, su verdadero nombre no fue Platón. Su verdadero nombre fue Aristócles. Así como suena, Aristócles. Ese fue su verdadero nombre. Pero se le llamaba Platón porque, bueno, se dice que ese apodo se lo puso su maestro de gimnasia. Cuando Platón iba al gimnasio a hacer ejercicio, tenía espaldas anchas, y por eso lo llamó Platón. El significado de Platón significa espaldas anchas. Y bueno, es por eso que se quedó con ese apodo, y así es como ha pasado a la historia, ¿no? Platón. Un poco sobre la biografía de Platón. Bueno, es hijo de 2 grandes señores aristócratas,
Es más, incluso su padre se comenta de que descendía, por así decirlo, su linaje era de Solón. Solón era un legislador griego que gobernó Grecia, así que tenía, por así decirlo, un poder, un estatus político elevado, ¿no? Platón. Así que en el campo económico no tenía por qué preocuparse porque tenía lo suficiente como para poder dedicarse a lo que es el ámbito del conocimiento, ya que era un descendiente aristocrático. ¿Qué se puede mencionar de Platón, de su biografía? Bueno, vamos a mencionar primero cuáles son los maestros más importantes de Platón. Porque Platón, al tener dinero, tener poder económico, ser hijo de Aristócratas, viajó por varios lugares. Viajó por Italia, viajó por Egipto, bueno, el viaje a Siracusa, que también es una anécdota, una gran anécdota, pero o sea, Platón viaja bastante. Y habíamos comentado también en un inicio de que para que surja la filosofía, o para que los orígenes de la filosofía en sí son que una persona no tiene que tener una sola forma de pensar, una sola forma de ver el mundo, sino diversas formas de ver el mundo. Porque si tú solamente tienes una forma de ver el mundo, una sola forma, si tú solamente conoces tu cultura, vas a creer que lo que hay en tu cultura y lo que se te ha enseñado es la verdad y punto, no la vas a cuestionar. O si tú solamente conoces una religión, o si tú solamente conoces unos determinados valores, vas a creer que todo eso es correcto y punto, no vas a cuestionar. ¿Por qué? Porque no conoces otra forma de ver el mundo, otra forma de ver la vida. Y vas a creer que eso es verdad y tu pensamiento se va a cerrar, se va a cegar. Pero no, la filosofía siempre va más allá de eso, por algo es crítica, es cuestionadora. Bueno, Platón tuvo influencia de varios maestros, sin embargo el que más destacó en la vida de Platón, o si te llegaran a preguntar cuál fue el maestro que más influyó en Platón, fue Sócrates. Sócrates fue el maestro que más influyó en Platón. Sin embargo tuvo otros maestros. Aquí les voy a comentar 4 maestros de los cuales se influencian bastante en Sócrates. Uno de ellos es Pitágoras, ya que Platón va a tener mucho apego al número, mucho apego a lo que es el número en sí, a los números, las matemáticas. Va a ser discípulo también de un filósofo presocrático, un filósofo anterior a Sócrates, conocido como Heráclito. Bueno, en realidad, para ser más precisos, aprendió la filosofía de Heráclito, pero por un discípulo de Heráclito que se llamó Cratilo. Cratilo fue uno de los maestros de Platón. Y también recibió a su vez influencia de Parménides, ¿no? Esta idea del ser. Vamos ahorita a explicar las cuestiones ontológicas, que es el ser para Platón. Y bueno, eso es un poco. Y bueno, rescatar la influencia de Sócrates. ¿Recuerdan esos 4 maestros que influenciaron bastante a Platón? Pitágoras, por la idea de los números. Heráclito, que en realidad más que Heráclito fue Cratilo, pero la filosofía de Heráclito es la que influencia en Platón. Lo que pasa es que Heráclito tenía un discípulo que era Cratilo, que era uno de los más destacados, y Cratilo es el que le enseña a Platón. Parménides y Sócrates son los 4 maestros que más van a influenciar en Platón. Más o menos así sencillito voy a plantear rapidito nomás qué es lo que plantean estos 4, porque ya he hecho un video. Si quieres saber qué plantean Parménides, qué plantea Pitágoras, qué plantea Heráclito, hay un video sobre estos filósofos. Se llama El Periodo Cosmológico, puedes revisarlo, en mi canal. Así al toque, Heráclito te hablaba del movimiento y del dinamismo de la realidad, punto. Parménides te hablaba sobre cuestiones ontológicas del ser. Ahorita voy a explicar esto un poco más a profundidad, pero te habla sobre el ser. Y en el caso de Pitágoras te habla sobre una esquematización de que los números constituyen la realidad. Ya, punto, eso. Y Sócrates, bueno, Sócrates habla un montón de cosas, pero una de las cuales más importantes, por las cuales destaca, es por este método de hacer filosofía a través del diálogo y por el hecho de no renunciar a sus principios. Sócrates era muy fiel a sus principios y a lo que él consideraba correcto, a lo que él creía. Es decir, incluso recordemos de que la muerte de Sócrates, no decidió renunciar al principio de justicia en la cual él creía. Y es más, él decía, no es mejor sufrir una injusticia que cometerla, porque sufrirla no te hace injusto, pero cometerla sí. Es la máxima socrática, ¿no? Y decidió morir así en su ley, a pesar de que lo habían encarcelado y enjuiciado injustamente. Es por ello que, bueno, Platón va a tener influencia de estos 4 maestros y va a empezar a desarrollar su filosofía. Pero antes de comenzar a hablar un poco sobre la filosofía de Platón, vamos a enumerar sus diálogos. O sea, Platón escribe, como les había comentado en un principio, a través de diálogos. Acá en este libro, este es Platón.
Pero en este libro se mencionan 3 diálogos: la República, el Parménides y el Teeto. Pero hay otros diálogos más, muchos diálogos más. Y bueno, se les puede enumerar por un orden, por así decirlo, cronológico, ¿no? Un orden cronológico se le ha enumerado para entender un poquito más el pensamiento de Platón. Se le ha dado un orden, como una jerarquía a estos diálogos. Los diálogos, por ejemplo, de juventud, los diálogos de transición, los diálogos de madurez y los diálogos de vejez. ¿Y por qué se le ha enumerado de esta forma? La voy a explicar a continuación. Se le ha enumerado de esta forma los diálogos porque, por ejemplo, en los diálogos de juventud, Platón va a tener influencia de Sócrates. Y como va a tener influencia de Sócrates, mira, Platón fue discípulo de Sócrates, como les comenté. Pero Platón, cuando vio la muerte de su maestro, porque la democracia griega condena a su maestro injustamente, lo condena injustamente, lo asesina prácticamente haciéndole beber un veneno llamado la cicuta, Platón queda tan marcado por las enseñanzas de su maestro Sócrates que escribe bastante y escribe en forma de diálogos. Por lo general se dice que entre 10 a 12 años así tuvo influencia bastante de Sócrates y escribe. Y en los diálogos mete bastante a Sócrates como interlocutor. Lo mete como un interlocutor y bueno, desarrolla sus diálogos, ¿no? Comentando cuáles son los principios que quería Sócrates. Es decir, los primeros 10, 12 años de su vida más o menos que comienza a escribir. Él comienza a escribir más o menos entre los 26, 27, 28 años. Comienza a escribir y bueno, influencia sobre Sócrates. Todavía no has desarrollado tu propio pensamiento, entonces, al tener influencia sobre Sócrates, diálogos de juventud. Los primeros 10 a 12 años, más o menos entre los 28, acá tengo la fecha aproximada, más o menos entre los 28 a 38 años, 10 años por ahí, hasta 12. Mire, los diálogos de juventud, por lo tanto, van a ser los diálogos que tienen bastante influencia socrática. Por algo se le va a llamar también diálogos socráticos o diálogos de juventud entre los 28 a 38 años. Voy a mencionar algunos de estos diálogos, por ejemplo, que son la Apología de Sócrates, el Critón, el Laques, el Lisis, Eutrifón, Ión y Protágoras. Si tuviera que recomendar alguno, los recomiendo todos. Pero, bueno, los dos que más me impactaron como experiencia personal, les recomendaría Apología de Sócrates, porque es un libro en el cual se comenta bastante el juicio de Sócrates, paso a paso, cómo Sócrates pudo defenderse y ganar incluso algunos jueces que los estaban juzgando, y cómo Sócrates, por medio de sus métodos socráticos, la ironía, la mayéutica, llega realmente no solamente a defenderse, sino también a impresionar al público, ¿no? A pesar de que Sócrates, físicamente realmente era de condición baja, económica, su padre era escultor, su madre era una partera, él prácticamente era un ciudadano muy pobre, pero a pesar de eso, tenía un gran intelecto, un gran conocimiento, su apariencia física también, era un viejito, arrugón, feo, físicamente, pero, realmente, el conocimiento que manejaba Sócrates a través del diálogo era impresionante. Apología de Sócrates es un libro que se les recomiendo para que puedan entender cómo es el juicio de Sócrates y cómo se le acusa injustamente. Y otro libro que, para que puedan entender un poco también más el lado contrario, les recomiendo el Protágoras. El Protágoras es un libro muy bueno en el que, Sócrates se encuentra con en realidad era uno de sus discípulos, que se comenta que se llamaba Hipócrates de Cos, que en realidad quería aprender un poco las enseñanzas de un sofista llamado Protágoras. Y le dice a Sócrates: acompáñame a ver a Protágoras, porque quiero aprender sobre él, ¿no? Y Sócrates le pregunta, ¿qué es lo que realmente quieres aprender de los sofistas o de Protágoras, ¿no? Y ahí, van a ver a Protágoras y Sócrates dialoga contra Protágoras y se agarran en un debate sobre qué es la virtud. ¿Qué es la virtud? Esto es más o menos un poco el Protágoras y, Apología de Sócrates. Eso, como de manera personal, recomendaría estos dos libros. Seguimos. Esos son los diálogos de juventud, entre los 28 a 38 años. Los diálogos de transición también están. Los diálogos de transición son más que todo diálogos en los cuales Platón... Los diálogos de transición son entre los 38 a 41 años de Platón, más o menos. Son diálogos por lo general en los cuales Platón se va desprendiendo de la influencia socrática.
se desprende de la influencia socrática. Es decir, va dejando de lado esa influencia socrática por empezar a desarrollar un poco su filosofía. Como que ya hay rezagos de que está dejando de lado esa influencia socrática. Y bueno, estos diálogos son el Gorgias, el Cratilo, el Hipias Mayor, el Hipias Menor, el Eutidemo, el Menón y el Menéxeno. Bueno, ¿cuál recomendaría? El Gorgias, que en realidad también es un diálogo de un sofista, un gran sofista, el Gorgias, que es un sofista, un escéptico, un sofista muy escéptico, materialista, realista, que niega la existencia del ser. Y bueno, y el Hipias Mayor y el Hipias Menor, ¿no? Que son diálogos de Platón en los cuales va a sintetizar un poco su teoría estética, muy bueno para entender lo que es la estética platónica. También tenemos los diálogos de madurez entre los 41 a los 56 años de Platón. En estos diálogos de madurez, Platón ya desarrolla su filosofía en sí. En estos diálogos de madurez, Platón ya va a hablar realmente su filosofía propia. Deja de lado la influencia socrática por desarrollar su pensamiento como tal de Platón. ¿Qué libros tenemos aquí? En el que Platón desarrolla su filosofía de manera propia, autónoma, dejando de lado las influencias de sus maestros: el Fedón, el Banquete, la República y el Fedro. ¿Cuál recomiendo? Obviamente la República. Como les dije desde un principio, ese es el que recomendaría. Sin embargo, uno de los que también es muy bueno es el Banquete. Si quieren conocer un poco más de lo que es el amor, cómo es que se concebía el amor en los tiempos en Grecia entre el siglo V, siglo VI a.C., siglo IV, V y VI, ya, lean el Banquete. El Banquete es un buen libro en el que se reúnen los intelectuales más grandes de la época para hablar qué es el amor. Y bueno, en la República, como les dije, está sintetizado casi la mayor parte de la teoría platónica, y también se encuentran los diálogos de vejez, los diálogos de vejez. Los diálogos de vejez se constituyen entre los 56 a los 78 años en Platón. Y bueno, son diálogos que por lo general van a basarse más que todo. Platón se va a arrepentir de algunas cosas en las cuales él escribió en su época de diálogos de madurez, porque Platón es un filósofo idealista, eso lo voy a comentar ahorita. Y Platón se va a dejar de lado un poquito ese idealismo y va a centrarse más que todo, bueno, en un revisionismo de sus obras anteriores. Y esas últimas obras que las va a escribir, bueno, las va a escribir con un poquito ya más de madurez, ¿no? Por algo se llama diálogos de vejez, porque ya es un Platón ya más realista, es un Platón que ya ha entendido las cosas, ya de todo ese transcurso que ha vivido. Los diálogos, como les digo, esos diálogos se basan más que todo en un revisionismo de sus obras anteriores. Sin embargo, estos diálogos son diálogos, bueno, muy propios de Platón, en los que va a incluir, bueno, algunos temas. Por ejemplo, estos diálogos van a ser, los diálogos se van a llamar el diálogo del Parménides, el Teeto, el Sofista, el Político, el Fileo, el Timeo, el Critias, las leyes y la Carta 7. Un libro que recomendaría de ahí, el Timeo. Si quieres conocer la cosmología, la astronomía platónica, lee el Timeo. Otro aspecto más, la Carta 7. Todos los libros de Platón, todos absolutamente, están escritos en una forma de diálogo. Están escritos, como les digo, en forma de diálogo. Sócrates el interlocutor y ahí hablando con otros personajes, por ejemplo Glaucón, Trasímaco, etcétera, etcétera. Excepto uno, la Carta 7. Esa es la excepción. Libro por el cual Sócrates libro por el cual Platón, diálogo en el cual Platón no lo escribe en forma de diálogo, o sea, libro por el cual Platón no escribe en forma de diálogo, la Carta 7. Libro por el cual Platón se sale de los parámetros gramáticos por los cuales se escribía por lo general, la Carta 7. Eso es todo. Recordemos que así podemos dividir los diálogos platónicos. Los diálogos, por ejemplo, de juventud, los diálogos de transición, los diálogos de madurez y los diálogos de vejez. Ahora sí, entramos a la filosofía platónica. Miren, les había comentado en un principio que los dos filósofos más grandes de toda la historia de la filosofía son Platón y Aristóteles. Lo que pasa es que, como les digo, ¿por qué menciono bastante a Sócrates? Porque Sócrates es padre de la filosofía, pero hay un problema.
Sócrates no escribió nada. Y Platón es el que escribe todo sobre Sócrates. Todo, absolutamente sabemos de la existencia de Sócrates es gracias a Platón. ¿Hubo otros pensadores que escribieron sobre Sócrates? Sí, pero no de la misma manera como lo escribió Platón. Tal vez de repente Sócrates no hubiera pasado a la historia, ¿no? Hay otros pensadores muy buenos, por ejemplo Jenofonte, ¿no? Que habla sobre Platón. O por ejemplo, bueno, también hay personas que lo ridiculizan a Platón, ¿no? Por ejemplo, Aristófanes, ¿no? Tiene una comedia llamada Las nubes, en la cual ridiculiza a Sócrates como un sofista más. Pero sigamos. Platón y Aristóteles son los filósofos más grandes de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque Platón va a sintetizar, por así decirlo, lo que es el idealismo filosófico. Ningún otro filósofo anterior había planteado una concepción idealista. Platón plantea una concepción idealista. Y viene Aristóteles y plantea una concepción realista. Por eso que, bueno, vamos a comentar ahora sobre el Platón. Hay esta dicotomía de Platón y Aristóteles. Vamos a hablar un poco sobre la ontología de Platón, para que me entiendan un poco el idealismo de Platón. Vamos a partir de la ontología platónica. Recordemos de que la ontología es la disciplina filosófica que se va a encargar del estudio del ser, de lo que es. Ahora, ¿qué es lo que es para Platón? ¿Qué es? Mire, Platón tenía influencia de 4 maestros, le dije. Sócrates, Heráclito, Parménides y Pitágoras. Vamos a olvidarnos de Sócrates por un momento y vamos a olvidarnos de Pitágoras por un momento. Solo vamos a centrarnos en Heráclito y en Parménides. Recordemos un poquito qué es lo que plantean estos filósofos. Heráclito les dije que plantea el movimiento de la realidad, el cambio, el dinamismo. En cambio Parménides no, para Parménides el movimiento no existe. Para Parménides el movimiento son simplemente una ilusión de nuestros sentidos. Si te dan cuenta, Heráclito es más que todo como un científico, como una persona que confía en sus sentidos, en la experiencia. En cambio, en el caso de Parménides no, Parménides desconfía de sus sentidos porque dicen de que sus sentidos le ofrecen una imagen errónea del mundo. Platón tenía influencia de estos dos filósofos. Va a intentar conciliar y desarrollar una teoría filosófica que en realidad es una teoría que lo va a abarcar toda la totalidad de lo que existe. Pero esta teoría, ¿en qué va a consistir? Va a consistir en sintetizar un poco estas ideas. Es decir, por un lado, es cierto que los sentidos nos engañan y que puede que el movimiento no exista, pero por otro lado, también puede que los sentidos nos den la razón y puede que el movimiento sí exista. Pero Platón lo va a desarrollar esto a partir de una constitución de la realidad. ¿Cómo? Miren, les voy a explicar algo bien bacán. Préstenme atención. Platón se percata de que en este mundo terrenal tal y como lo conocemos, las cosas cambian, las cosas perecen. Y yo te hago una pregunta, tú que me estás escuchando. Si las cosas cambian, las cosas perecen, en algún momento tanto las personas, luego los seres vivos vamos a morir, e incluso lo que no está vivo se degrada. Una madera con el tiempo se va a ir degradando, una roca también se va a ir degradando, o sea, todo con el tiempo va a perecer. Yo te hago una pregunta. Si algo es perfecto, ¿necesitaría cambiar? Y obvio, la respuesta es no, porque ya lo es. Si algo es perfecto, no necesita cambiar. No necesita cambiar, porque ya lo es. Pero en cambio, lo que no es perfecto sí necesita cambiar. Por lo tanto, ¿qué me percato? Por lógica, que el mundo es imperfecto. Por lo tanto, en este mundo no vamos a poder hallar lo perfecto nunca. Porque lo perfecto no existe, al menos no en este mundo, dice Platón. Porque todas las cosas sí están en constante cambio y es lo que me dicen mis sentidos. Pero Platón dice, ¿cómo es posible que yo tenga la idea de perfección? Es porque realmente tienen que existir cosas más allá de estas que me garanticen que sean cosas, por así decirlo, en sí mismas, cosas que tengan una propiedad objetiva. Y Platón va a invertir el mundo en dos. ¿Por qué? Porque Platón dice de que este mundo es simplemente el mundo que cambia, que las cosas perecen, que las cosas se degradan. Pero tiene que haber otro mundo. Platón va a jerarquizar, va a partir el mundo en dos. Tiene que existir otro mundo en el que las cosas
sean perfectas, en el que las cosas no se degraden. Por ejemplo, si en este mundo vemos que un árbol se está pudriendo, sus hojas se caen, perecen, sus ramas también se perecen, se doblan, pero tiene que existir un mundo en el cual existe el árbol perfecto, un prototipo, un paradigma de árbol. Es decir, un árbol objetivo. A este árbol Platón lo va a llamar una forma perfecta, una morfe o forma. La palabra griega, que en realidad Platón, al ser griego, la palabra griega forma se traduce como morfe en griego. Tiene que existir una morfe, una forma perfecta de árbol. Y este árbol que se encuentra en este mundo terrenal es simplemente, por así decirlo, una copia del árbol perfecto. Vamos, una vez más. Pon cualquier otro ente material, una silla, un lapicero. Así, mira, este lapicero, está sucio. 2, le falta una tapa. 3, está rajado acá. Este lapicero tiene imperfecciones. ¿Por qué? Porque se encuentra en este mundo. Pero tiene que existir un prototipo, un paradigma de lapicero perfecto, que no se degrade, que esté completo, que no esté rajado, que sea bello totalmente. Este lapicero está sucio, está feo. O sea, tiene que existir un mundo objetivo. Ya ese prototipo, ese paradigma, ese arquetipo que existe de manera objetiva en otro mundo, se le va a llamar idea. O sea, ¿qué podemos entender de esto a partir de esta lógica? Esta formas que existen en otro mundo, estas ideas, estos arquetipos, modelos, paradigmas que existen en otro mundo, existen de manera objetiva. Entonces, para Platón, la idea no es algo que existe en nuestra mente. La idea es algo que tiene una cavidad objetiva fuera de nuestra mente. Es algo que existe más allá, de manera propia, de manera individual, se constituye como tal. O sea, para Platón, la idea no es lo que hoy en día nosotros entendemos por idea, sino la idea es una cuestión objetiva. Ya. Y Platón plantea eso. En primer lugar, dualiza la realidad. Hay dos mundos. A este mundo en el cual nosotros captamos las cosas con los sentidos, y en este mundo que las cosas cambian, perecen, se le va a llamar mundo sensible. Mundo sensible. ¿Por qué? Porque todo lo obtengo a través de mis sensaciones, a través de mis sentidos. Todo lo que conozco, lo conozco a través de mis sensaciones o de mis sentidos. Este es el mundo sensible. Pero tiene que haber otro mundo. El mundo en el cual las cosas no perezcan, las cosas sean perfectas, no cambien, sean inmutables. Y es decir, se encuentren las cosas en sí mismas. A este mundo se le va a llamar mundo suprasensible, mundo inteligible, o también mundo de las formas o mundo de las ideas. Puedes encontrarlo con cualquiera de esos nombres. Ahora ya tenemos dos mundos y entendemos un poco la teoría platónica. Eso es lo que les quería comentar, no solamente ello. Platón, va a desarrollar en su ontología un poco más, les voy a comentar, de que, como les digo, nosotros tenemos ideas en nuestras mentes, como por ejemplo la idea de perfección, pero esta idea tiene que existir en otro mundo. Es decir, tiene que existir, por ejemplo, el árbol perfecto. Ya, esta aprehensión de estas formas, la idea es como, por ejemplo, cuando yo agarro y veo un árbol, que es o cualquier objeto material, una regla, un libro incluso. Veo un libro, ¿no? Un libro va a envejecer con el tiempo. Así lo use, no lo use. No lo uso, se va a empolvar. O sea, todo en este mundo es imperfecto. Todo en este mundo se degrada, dice Platón. Y bueno, Platón en alguna medida dice de que, en alguna medida, así como existe el libro perfecto, este libro es simplemente, por así decirlo, para Platón es un libro que en algún momento va a perecer, ¿no? Por ejemplo, ahorita un incendio, se quema el libro y ya. Pero este libro existe de manera independiente y perfecta en el mundo de las ideas. Por lo tanto, este libro es solamente una copia del mundo de las ideas. Es decir, es una copia de la forma o de prototipo ideal del libro. ¿Y ahora qué podemos concluir a partir de ello? Si este libro es solamente una copia del verdadero libro original que existe en el mundo de las ideas, del mundo suprasensible, el mundo inteligible, podemos concluir de que este libro en alguna medida está participando de la idea en sí, de la idea del libro. ¿Por qué? Porque este es un libro material. El libro que existe en el mundo de las ideas es un libro ideal.
este libro en alguna medida está intentando participar, porque está copiando. Al estar copiando está intentando imitar, participar del libro original. A eso Platón lo denomina, por así decirlo, la aprehensión de formas. ¿Por qué? Porque ese libro intenta copiar ese arquetipo original del libro perfecto. Por ejemplo, también un ejemplo más de aprehensión de formas, ¿no? Por ejemplo, Platón decía de que para criticar al materialismo, para criticar a los filósofos materialistas, idealistas, también a los escépticos y además filósofos, no se puede explicar la realidad netamente de manera material. ¿Por qué? Porque científicamente yo no puedo explicar la actitud de Sócrates, de cómo Sócrates, por lógica, si alguien le dice, si tú por lógica sabes de que te están apresando, te han metido a la cárcel injustamente, y por lógica te dicen tus amigos, tienes que irte porque estás aquí injustamente, por lógica tú dirías, cierto, mi vida está en peligro, mejor me voy de la cárcel, me escapo. Pero eso es por lógica, por racionalidad. Pero Sócrates no, Sócrates dijo, es mejor sufrir una injusticia que cometerla, porque sufrirla no te hace injusto, pero cometerla sí. ¿Cómo podemos explicar la actitud de Sócrates por medio de manera científica? ¿Acaso la ciencia sabe qué es la justicia? ¿Acaso se puede pesar 3 kilos de justicia? ¿Hay unidades metrológicas para ello? No. Es por eso que, bueno, Platón ontológicamente sería otro ejemplo, ¿no? Platón habla sobre la hipostasia de las entidades materiales. La hipostasia, ¿qué es la hipostasia? La hipostasia es eso que subyace, que le da y constituye, por así decirlo, la primacia, lo primero de la realidad, lo que le da origen o sustento a la realidad. La primacia, en el caso de Platón, esta hipostasia, en el caso de Platón, vendrían a ser las formas, estas formas ideales, arquetipos, prototipos, paradigmas que existen, ¿no? Por ejemplo, Platón ya no va a hablar tanto de la justicia. La justicia es la que existe en este mundo, que es corruptible, que la puedes comprar, se las puede comprar un juez. O sea, en este mundo existe la justicia, pero en el mundo de las ideas no hablamos de la justicia, hablamos de justicia en sí, o de la justicia en sí misma. O también en latín, la palabra per se. Per se, ¿qué significa? Per se significa en sí mismo. O sea, la justicia per se, la justicia en sí misma. Ya no hablamos de la belleza, hablamos de la belleza en sí misma en este mundo de las ideas. Ya no hablamos de lo bueno, hablamos de lo bueno en sí mismo. O lo bueno per se. Más o menos eso es, como les comento, lo que piensa Platón en el mundo de las ideas. Y eso es un poquito su ontología, ¿no? Y algo más, la causa final de estos entes materiales, por ejemplo, seguimos con el ejemplo del libro, les había comentado de que este libro está participando de la idea del libro perfecto. Por lo tanto, al asemejarse o al parecerse a esta forma, en alguna medida también es su causa final, porque quiere parecerse a lo que ya está hecho ya como prototipo, siempre ha existido. A lo que siempre ha existido, a lo que ya está hecho. En cambio, este libro siempre se está haciendo. Yo lo puedo perfeccionar un poquito más este libro, y así un poquito más, pero nunca voy a llegar a la perfección. ¿Por qué? Porque el libro perfecto está en el mundo de las ideas. A ver, ¿qué más? Vamos a explicar ahora la lógica platónica, la lógica de Platón. A ver, ya. Vamos a explicar el platonismo semántico. ¿Qué es eso? Miren, si se dan cuenta, por ejemplo, Sócrates tenía, por así decirlo, unos enemigos, ¿no? Que eran los sofistas, unos enemigos intelectuales. O sea, en los griegos el debate intelectual era ¡pum! Ahí los enemigos, bueno, en este caso era cuando salían los intelectuales a debatir, se cuestionaban con ideas, ¿no? No como hoy en día, ¿no? Das una opinión y el otro ya se ofendió. Por eso es una estupidez la tolerancia y estas cosas. Pero bueno, vamos con la lógica platónica. Para Platón, si te das cuenta, existen dos mundos. Sócrates les había comentado que tenía unos enemigos intelectuales que eran los sofistas. Puedes ver mi video sobre Sócrates y los sofistas. Uno de ellos, el más destacado, es Protágoras.
Los sofistas planteaban cuestiones relativas. Sócrates no planteaba cuestiones universales. Platón también plantea cuestiones universales. Existen ideas objetivas. Existen prototipos, paradigmas, arquetipos objetivos en este mundo suprasensible, en este mundo de las ideas, en este mundo inteligible. Y estas cosas que existen en este mundo son simplemente una copia de lo que existe en ese mundo. Estas cosas que existen de manera material, yo soy una copia de el verdadero yo que está en ese mundo, del yo en sí mismo. Así que yo solamente soy una copia, según Platón. Y bueno, Platón, si te das cuenta, por ejemplo, si yo ahorita menciono la palabra computadora, algo que no existía en el tiempo de Platón, siglo IV, siglo V, antes de Cristo, ¿qué va a existir? Si yo menciono la palabra computadora, para Platón sí existe la computadora en sí misma, en este mundo de las ideas, existe la computadora perfecta. Por lo tanto, las palabras ya no tienen una cualidad convencional como mencionan los sofistas, nada de que todo es relativo. Las palabras tienen una concepción semántica objetiva, una concepción semántica universal que abarca o participa de la idea en sí de computadora perfecta en ese mundo. ¿Qué podemos concluir a partir de ello? De que cuando yo menciono la palabra o cuando yo voy a nombrar algo o voy a introducir un neologismo es una palabra nueva en el lenguaje, como la palabra computadora, ¿no? Que hace muchos años no existía, hoy en día existe. O sea, esto ya de por sí ya existe en el mundo de las ideas, ya existe en el mundo de las ideas. Por lo tanto, eso se le conoce como el platonismo semántico, el hecho de que lo que yo menciono con mis palabras ya de por sí, eso ya existe en el mundo de las ideas y ya participa en el mundo de las ideas. Es decir, que el lenguaje en alguna medida también está mencionando algo objetivo, algo que tiene existencia. Esa es un poco la lógica platónica. Por ejemplo, Platón también va a hacer una jerarquía de las cosas. Les voy a mencionar más adelante un poco sobre esta jerarquía, pero Platón menciona de que en este mundo es el mundo de abajo, ¿no? El mundo terrenal, en este mundo las cosas cambian, es un mundo más degradante. Pero existe un mundo más elevado, un mundo más divinizado, en el que las cosas no cambian, son inmutables, no perecen, son eternas. En este mundo, bueno, de todas las cosas que existen en este mundo perfecto, la justicia, la belleza, el prototipo de árbol perfecto, el prototipo de lapicero perfecto, el prototipo del libro perfecto. Lo más importante en este mundo, lo más elevado en este mundo, es la idea de bien. Si tenemos que jerarquizar todo lo que existe en este mundo suprasensible, si lo tenemos que jerarquizar, ¿cuál es primero? El más elevado es la idea del bien. De ahí ya vienen los demás. Y Platón lo jerarquiza, ¿no? No solamente ello. ¿Te acuerdas que te dije que... Esto es muy importante, eso sí quiero que me presten atención. ¿Te acuerdas que te dije que te hablé de Parménides? Hasta ahí les explico un poco la influencia de Heráclito, de Sócrates un poquito. Pero ahora de la influencia de Parménides. Parménides, le dije que es un filósofo que te hablaba sobre el ser. Está en mi video sobre los presocráticos, sobre el periodo cosmológico. Si deseas saber sobre Parménides, velo. Ahí hablo sobre Parménides en el periodo cosmológico. Pero Parménides te habla la idea sobre el ser. ¿Qué es el ser? ¡Pum! Ahí entra, por así decirlo, esa pregunta ontológica. ¿Qué es? Porque Parménides, o sea, te da una explicación, sí, pero una explicación tautológica, no, en alguna medida también metafísica, pero... O sea, Parménides te dice el ser es y el no ser no es. Por ejemplo, si quieren entender dónde plantea esto, Parménides tiene un fragmento que se conserva, ¿no? El poema del ser. Muy bonito. No es lo mismo pensar y ser. En el momento en que Parménides plantea que el ser es y el no ser no es, a lo largo de la historia y la filosofía se le va a dar diversas interpretaciones a lo que es el ser. Para Platón, el ser lo entiende como una esencia. Es decir, que la esencia de algo en alguna medida constituye al ser. Por ejemplo, vamos a poner esto. Por ejemplo, la esencia de este lapicero es que pueda pintar. Si no, no se llamaría lapicero, pues. No se llamaría lapicero. La esencia de este lapicero es que pueda pintar. Como por ejemplo, la esencia de esta tijera es que pueda cortar. Si la tijera no corta, ¿por qué llamarse tijera?
Esta esencia es lo que le permite ser a los entes materiales. Cada ente tiene su esencia. Pero recordemos de que Platón, la esencia de las cosas, se las quita y las traslada a otro plano material, a este plano ideal. Se las quita del plano material y las traslada a un plano ideal. Y les da objetividad, pero objetividad. Es decir, que la esencia de la cosa ya no está dentro de la misma cosa. Es decir, que el ser de la cosa ya no está dentro del mismo ser, sino está fuera del ser. Por lo tanto, el ser o la esencia de algo constituye este arquetipo o mundo de las ideas. Eso es Platón. Para Platón, el ser son las ideas, las formas que existen en este mundo, estos arquetipos, prototipos, paradigmas. El ser son las formas, las ideas. El no ser no existe. Y las entes materiales son un paso de transición entre el ser y el no ser. Eso es Platón. Seguimos, terminamos la ontología y la lógica platónica. Vamos a hablar un poco sobre la nociología platónica. ¿Qué es la nociología platónica? Recordemos de que la nociología es la disciplina filosófica que se encarga del estudio del conocimiento, ¿no? Miren, Platón va... Le voy a comentar un poco primero el mito de la caverna, para que me entiendan. Platón decía de que el lenguaje muchas veces es muy limitado para poder expresar, para poder comunicar algo. Y por ello que Platón recurría a otras cuestiones muchas veces un poquito más artísticas, ¿no? Como para poder dar a entender una idea. Y por eso que Platón decía que debemos recurrir a través de mitos o alegorías. Y él, bueno, en el libro La República también está este mito que les voy a comentar. No lo voy a leer porque, bueno, los voy a comentar rápidamente porque si no vamos a alargar lo que es la clase y falta un montón por hablar todavía. Voy a comentarle el mito de la caverna de Platón, que lo plantea en su libro La República. ¿En qué consiste? Para explicar la nociología, para explicar cómo es que entendía el conocimiento Platón. Primero vamos a partir de esto. Platón dice de que, imaginemos de que hay un grupo de 4 hombres que siempre han vivido atados en una caverna. En eso consiste, así comienza el mito de la caverna. Imagínense que hay 4 hombres que siempre han vivido atados a una caverna y están así, de espaldas, y lo único que pueden ver es lo que está a su frente. Y lo único que está a su frente, estos hombres están encadenados, siempre han vivido así toda la vida en una caverna, están encadenados. Y lo único que ven a su frente son sus sombras, no conocen otra cosa. O sea, la realidad para ellos son las sombras que ellos ven, son sus propias sombras. Toda su vida han vivido así. Lo único que conocen estos 4 hombres son sus sombras. Un dato más. ¿Saben cuál es la diferencia entre una cueva y una caverna? Platón habla del mito de la caverna y no de la cueva. ¿Por qué? Porque una cueva tiene entrada y no tiene salida, es decir, no se puede salir por otro lado. La misma entrada es entrada y salida a la vez. En cambio, una caverna... como les digo, el mito de la caverna. Una caverna solo tiene entrada, pero no tiene salida por otro lado. Esa misma entrada es entrada y salida a la vez. Ese es el caso de una caverna, pero una cueva es todo lo contrario. Una cueva tiene entrada y tú puedes salir por otro lado. Por eso que Platón habla del mito de la caverna, porque solamente tiene una entrada y una salida. La entrada es la salida. Imaginemos que estas 4 personas han vivido atadas y lo único que conocen y han visto son sus sombras. Han vivido atadas ahí, encadenadas. Pero un día una de ellas, por casualidad, logra quitarse las cadenas. Se comenta de repente que esta persona era la más curiosa, la que estaba más indagando. O sea, a pesar de que estas 4 personas eran conscientes de que la única realidad que conocían eran sus sombras, una de estas personas se quita las cadenas por casualidad y bueno. Y va y camina y se percata de que va y camina por la caverna, ¿no? Va y camina por la caverna intentando buscar qué hay más allá. Porque él lo único que ha conocido toda su vida han sido sombras, sus sombras, nada más. No conoce otra realidad, ese es su mundo entero. Va. Y después de mucho llega a encontrar la salida. Que en realidad es la entrada, pero llega a encontrar la salida. Y cuando sale se percata de que
hay un mundo exterior. Hay un paisaje, hay árboles, hay un bosque, y en especial está la luz del sol. Y él se percata de que toda su vida ha vivido engañado. De que toda su vida se percata de que ha vivido en una caverna. Y que realmente esa no es la realidad. ¿Qué es lo que hace este prisionero, este reo, este sujeto, ¿no? Que había estado ahí atrapado en una caverna? Entra de nuevo a la caverna porque literal en el mundo exterior está solo, no conoce a nadie, no sabe qué es el mundo exterior realmente, solamente sabe que en ese mundo hay luz y hay otras cosas más desconocidas que aún no conoce, por algo son desconocidas. Entra de nuevo a la caverna, libera a sus 3 amigos que se han quedado ahí en la caverna, les saca las cadenas, les habla nosotros hemos vivido toda la vida en una mentira, toda la vida en una caverna. ¿Y qué es lo que pasa? Sus amigos, con los 3 que he estado ahí, no le creen. ¿Y qué es lo que hacen? Nuevamente se vuelven a poner las cadenas ellos mismos, las cadenas que su amigo que había regresado les había quitado. Se ponen las cadenas ellos mismos y se quedan ahí. Y bueno, al final el único que logró salir y logró entrar nuevamente por traer a sus amigos, este sujeto se retira y se va. Esa es una simulación, la moraleja de esa historia es que es una simulación del filósofo. El filósofo puede ver más allá las cosas que lo que cualquier otra persona no los puede ver. El filósofo entiende la vida de otra manera, ve la vida de otra perspectiva, porque sus ojos han sido abiertos. Y esto es lo que está diciendo Platón con esta moraleja. Entender un poco el camino de la filosofía. La filosofía es como ver la luz de las cosas. Pero no solamente ello, hay otras diversas interpretaciones más. Pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante, ¿no? Más adelante de repente haga videos sobre cada uno de los diálogos de Platón y las interpretaciones que se le han dado a Platón en sus diálogos y sobre sus mitos y todo ello. Pero esto es lo más correspondido, ¿no? En el cual se dice de que este hombre que ha visto la luz es como el filósofo. Y bueno, se comenta eso en el mito de la caverna, ¿no? No solamente ello, sino Platón, ¿te acuerdas que te dije que planteaba de que hay un mundo de las ideas, un mundo perfecto? Para Platón, el cuerpo está constituido el sujeto está constituido de cuerpo y alma. El cuerpo es lo que se va a degradar y el alma es la que se encuentra en el mundo de las ideas, pero ahorita está como aprisionada en el cuerpo, como que el alma está como que encarcelada en el cuerpo. Y otra interpretación que se le puede dar a esto es que el alma ya ha podido como que librarse un poco del cuerpo, ya ha podido entender y recordar de que el alma vivía antes en el mundo de las ideas y ahora al ver la realidad es simplemente un recuerdo del conocimiento perfecto que existe en este mundo de las ideas. Esa es otra interpretación que se le puede dar. Hay más interpretaciones, pero la clásica es la primera que se las di, ¿no? Que es el filósofo. Pero este es un poco el mito de la caverna. Vamos a comentar algunas cositas más. Platón, como les dije, existe 2 mundos. Esto va a constituir la filosofía platónica. El mundo sensible y el mundo inteligible. Acuérdense los nombres. Mundo sensible, mundo de los sentidos, en el que capto todo de manera empírica con la experiencia. Y mundo suprasensible, mundo inteligible, mundo de las ideas, mundo de los arquetipos, mundo de los paradigmas, esencias, formas, etc. Platón va a decir de que existen 4 formas de conocimiento en la realidad. Recordemos de que para la realidad Platón es el mundo de las ideas y el mundo material. En este mundo material todo es cambiante, perece, se esfuma, todo desaparece en algún momento. En este mundo no. En este mundo todo es perfecto, inmutable, eterno. Para Platón existen 4 tipos de conocimiento en la realidad. Estos 4 tipos de conocimiento los voy a mencionar. El primero se le va a llamar el conocimiento de la noesis. Son palabras en griego. Noesis. Noesis es una palabra en griego que se traduce como pensar. ¿Qué es este conocimiento? El conocimiento racional puro. Así lo va a llamar Platón. Un ejemplo, para entenderlo. Es simplemente tener el conocimiento de las formas, es decir, tener el conocimiento de los paradigmas, el conocimiento de la belleza en sí misma, de la justicia en sí misma y de todos los prototipos o arquetipos que existen en este mundo de las ideas. Ese es el conocimiento de las formas. A ese conocimiento, ¿cómo se le va a llamar? Noesis. Son 4 tipos de conocimiento de la realidad, les voy a enumerar uno por uno. El primero es la noesis. Ahora el segundo,
El segundo se le va a llamar la dianoia. 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 Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es simplemente, esto se puede traducir, esta palabra en griego, como razón discursiva, el conocimiento discursivo. Ejemplo de este conocimiento discursivo o de la dianoia, un ejemplo, las matemáticas. Ahí se va a ver la influencia pitagórica. Platón llega a fundar una academia, una escuela filosófica, y la primera escuela filosófica oficial en toda la historia, en el que se llama la academia. Y en esa escuela filosófica, Platón decía esto: que no entre nadie aquí quien no sepa geometría. Quien no sabe geometría no puede entrar en esta academia platónica. Así decía Platón. O sea, uno de los requisitos para entrar a la academia platónica es saber matemáticas. Y ese conocimiento es un conocimiento elevado, que después del conocimiento de las formas se encuentra el conocimiento, como segunda jerarquía, el conocimiento matemático, o también conocido como dianoia, razón discursiva, conocimiento discursivo. Eso es Platón. Estos conocimientos, dos conocimientos, son los más elevados y constituyen lo que es la ciencia platónica. La palabra ciencia en griego se le llama episteme, constituyen la episteme platónica o la epistemología platónica. Bueno, la episteme platónica o la ciencia platónica constituyen estos dos conocimientos: la noesis y la dianoia. Ya les expliqué cada uno de ellos. Ahora hay otros conocimientos más bajos, otros conocimientos, por así decirlo, conocimientos materiales de ese mundo sensible. Estos conocimientos materiales de este mundo sensible, ¿cuáles son? En primer lugar, tenemos a un conocimiento conocido como la pistis. Pistis, así lo denomina Platón. Son palabras en griego, la pistis. Pistis o creencia. ¿Qué quiere decir este conocimiento de la pistis o las creencias? Por ejemplo, bueno, ¿no? Significa el conocimiento seguro que tenemos de las cosas. Por ejemplo, si yo ahorita agarro y me corto, ¿no? Me corto el tejido de acá, ¿no? Me corto el tejido epitelial que me está cubriendo, ¿no? ¿Cuál es el conocimiento que yo tengo sobre el tejido epitelial? Ya. El tejido epitelial es un tejido que es un conjunto de origen de células que están formadas y tienen características determinadas, ¿no? Este tejido epitelial, por ejemplo, que está inervado, es decir, que posee terminaciones nerviosas, que por ejemplo, con el tejido de acá no voy a sangrar si de repente me corto en el tejido epitelial, y así tiene determinadas características. Este conocimiento que yo tengo de las cosas, por ejemplo, el conocimiento que yo tengo sobre las personas: esta persona es alegre, esta persona es motivadora, esta persona es, por ejemplo, siempre se molesta por todo. O sea, ese conocimiento que yo tengo de las cosas, de los entes materiales, el conocimiento que yo tengo de las personas, este conocimiento Platón lo va a denominar pistis o creencia. Pistis o creencia. Así, acuérdense, el nombre pistis es una palabra en griego que se puede traducir como creencia. El conocimiento que yo tengo de las cosas, y de las cosas materiales y de los objetos materiales y de lo que constituye la realidad, se le va a llamar pistis o creencia. ¿Por qué creencia? Porque para Platón las verdaderas cosas existen en otro mundo, el mundo de las ideas, ya lo hemos dicho. A ver, y el último conocimiento más bajo es el conocimiento de la eicasia. Eicasia, con K. ¿Qué es esto de la eicasia? Es el conocimiento simplemente de la imaginación. O Platón lo puede definir así, mira. Platón lo puede definir la eicasia como una conjetura que se establece de la presencia de alguna realidad material. O sea, como por ejemplo, ¿no? Yo agarro y veo un caballo, y de ahí veo imagínense, yo veo una chica, una mujer, y veo un pez. De ahí agarro, estoy imaginando en mi casa y tengo la idea de sirena. He juntado estas dos ideas y me dio la idea de sirena. Imaginación. Ese es el conocimiento que Platón lo va a llamar eicasia o conocimiento imaginativo. Y esas son las 4 formas de conocimiento. Y algo más. Los 2 primeros conocimientos que les mencioné constituían la episteme o la ciencia platónica.
Y estos dos conocimientos de abajo que les mencioné, la pistis y la eicasia, van a constituir la doxa. ¿Qué es la doxa? La opinión. Platón decía que en este mundo nunca vamos a poder hallar un conocimiento perfecto de las cosas. ¿Por qué? Porque en este mundo solamente hay opinión. En cambio, en el mundo verdadero existe lo que es el conocimiento perfecto, la ciencia. Eso es la gnoseología platónica. Para terminar, algo más con la gnoseología platónica. La teoría de la reminiscencia o la teoría del recuerdo, o también la teoría de la anamnesis. Como les dije, eso es rapidito, lo van a entender al toque. Como les dije, Platón entendía de que el sujeto estaba constituido, la persona, el individuo estaba constituido de dos partes, cuerpo y alma. El alma, por un momento, habitó en el mundo de las ideas, pero cayó. Cayó en este mundo material y se volvió como, por así decirlo, estaba aprisionada. Y está aprisionada por el cuerpo hasta el momento de la muerte. Está aprisionada por el cuerpo y bueno. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos un objeto, imaginemos que yo estoy caminando, voy a un parque y veo un árbol. Seguimos con el ejemplo del árbol para que me entiendan. Veo el árbol, pero este árbol, mi alma ya lo conoce. Porque ya ha visto el prototipo de árbol perfecto. Y en alguna medida ver este árbol en la realidad ahora mismo, sería, por así decirlo, un recuerdo de lo que yo ya he vivido en mi vida pasada. Mira, fíjate este término. Recuerda quienes creían en la reencarnación y todas esas cosas, los pitagóricos. Yo te lo expliqué muy bien en el periodo cosmológico, te expliqué qué es lo que plantean los pitagóricos. O sea, Platón ahí manifiesta también la idea pitagórica, no solamente en los números, sino también en esta idea, ¿no? O sea, por ello, Platón decía esto, de que cuando nosotros vemos algo es simplemente un recuerdo de nuestra alma cuando estuvo habitando el mundo de las ideas. Es por ello que para Platón el verdadero proceso de conocimiento en realidad, más que aprender algo, es recordar. ¿Qué caso tiene que yo me lea todo este libro? Ya me lo he leído 3 veces. De acá a un año te pregunto, ¿y de qué trataba el libro de Platón, La República? No me acuerdo. ¿Te das cuenta? No se trata de aprender, de leer, se trata de recordar. Por eso que para Platón el verdadero proceso de conocimiento en realidad no es aprender, sino recordar. Esa es la teoría de la reminiscencia o anagnesis. Lo que pasa es que la palabra reminiscencia significa recordar, solo que está en latín. Y en el caso de anagnesis también significa recordar, solo que está en griego. Bueno, y estas palabras, o sea, se siguen utilizando hoy en día, incluso no solamente en el campo filosófico, también en otros campos, ¿eh? Por ejemplo, pregúntale a alguien que ha llevado semiología, un doctor, o algún estudiante de carrera de salud, ¿qué es la anagnesis en el curso de semiología? Pregúntale. Te vas a dar cuenta de que se relaciona con la historia clínica y todo eso. O sea, sigamos. Vamos a hablar un poco más de Platón. Eso es casi lo más importante, por así decirlo, lo que les voy a explicar ahora. Porque con esto se va a entender un poquito lo que es el pensamiento platónico, su antropología, su filosofía política y su ética. Es decir, los tres los voy a meter en uno solo. Filosofía política, ética y antropología filosófica. Préstenme atención porque lo voy a explicar los tres así de golpe, ¡pum! Primero, que eso quede bien en claro. Platón, como les dije en un principio, partamos de lo más sencillo, de lo más básico. Para Platón el individuo está constituido de dos partes, el alma y el cuerpo. Platón, al plantear eso de que él está constituido por dos partes, el alma y el cuerpo. Ahora, el alma se le puede dividir, según Platón, en 3 facultades. O sea, en el alma van a predominar 3 facultades. Y esto lo voy a explicar con un mito. También se los voy a contar este mito. El mito se llama el mito del carro alado. El mito del carro alado. Así se llama el mito. El mito es súper cortito. Les voy a contar, resumir así al toque.
Platón dice que nuestra alma, Platón habla mucho con mitos, tiene un mito también que se llama el mito de los metales, en el que habla también sobre el alma, ¿no? El alma de oro, de plata, de bronce, ya, pero bueno. Platón, en este mito del carro al lado, va a intentar explicar cuáles son estas tres facultades que constituyen al alma. Y según estas facultades que constituyen al alma, deben ejercer su tarea política en la sociedad de hoy en día. Y si ejercen bien su tarea política de la sociedad de hoy en día, están cumpliendo su labor. Por lo tanto, son éticamente sujetos correctos. ¿Me entendieron? Antropología, filosofía política y ética en Platón. Por eso entiéndame esto, el mito del carro al lado. Súper sencillo. Platón, ¿qué va a plantear en el mito del carro al lado? Va a decir, imaginemos de que hay un jinete que está, bueno, con sus dos caballos y su carroza. Acá está el jinete, acá están los dos caballos y acá está su carroza. Imagina. Eikasia, utiliza la imaginación. Eikasia, recuerda la palabra griega. Dos caballos, el jinete, piensa que yo soy el jinete, y bueno, y la carroza, ¿no? Un caballo es de color negro y el otro es de color blanco. Platón dice de que el alma, las facultades del alma, están divididas así, en tres partes. El jinete es la parte de la cabeza del alma. Es la parte de la cabeza. Es decir, va a constituir en alguna medida los aspectos intelectuales. El caballo blanco va a constituir el caballo que obedece, que hace caso al jinete. Es una representación de la parte pectoral, del pecho del alma, ahí se encuentra. Y el caballo negro es el caballo desobediente, en el que siempre tienes que estar castigándole, siempre tienes que estar domesticándolo. Es el caballo más rebelde. Ese es el caballo de las pasiones, dice Platón. Y se encuentra en el vientre. Se encuentra en el vientre, ¿no? Lo que, bueno, en anatomía sería el epigastrio. Pero ya, bueno, sigamos. Platón va a hablar de esto. Va a decir de que el alma tiene tres tipos de facultades. La facultad del jinete, del caballo blanco y del caballo negro. ¿Me entendieron el mito de carro al lado? Bacán, porque todo lo que voy a explicar va a ser a partir de este mito. Platón, a esta teoría de las tres facultades del alma, también las va a llamar la teoría tripartita del alma. Tiene dos nombres, recuerden. Teoría tripartita del alma o tres facultades del alma. Bueno, esta teoría trinómica también del alma se le puede llamar, ¿no? Pero ya, esta teoría tripartita del alma, de las tres facultades, va a decir de que el alma cumple tres funciones. Y los tipos, cuando el alma cae presa en el cuerpo, va a predominar en el cuerpo una de estas tres funciones por lo general. De repente en algunos tipos el alma más que todo se basa, tenga el alma de jinete, ¿no? Otros tengan la de caballo blanco y otros la de caballo negro. A estos tres tipos de alma les va a denominar un nombre, les va a dar un nombre, las va a nominalizar, a nomenclaturizar, les va a dar un nombre. La primera alma, que es el alma en la cual va a predominar el jinete, esta alma se le va a llamar alma intelectiva o alma racional. Tiene esos dos nombres, alma intelectiva y alma racional. La segunda alma, la segunda parte de la facultad del alma, se le va a llamar alma irascible. Alma irascible o alma volitiva. Así como lo oyen, irascible o volitiva. Y a la tercera se le va a llamar alma concupiscible o apetitiva. Alma concupiscible o apetitiva, o alma sensible, ¿no? Porque se va a basar en los sentidos mucho. Cada una de estas tres tipos de facultades de alma, como les dije, va a cumplir una función determinada por lo general. Y esta función determinada va a constituir el estado ideal platónico. O Platón va a constituir este modelo, ¿no? Un modelo político en el cual, cómo es que se debería organizar la sociedad. Primero, Platón es un filósofo que está en contra de la democracia griega. ¿Por qué? Porque la democracia griega es la que mató a su maestro. Platón está en contra de la democracia.
Aparte también recordemos que Platón viene de una familia aristocrática, o sea, Platón está a favor de la aristocracia. Aristos significa el mejor, los mejores. Y bueno, Platón habla de 3 tipos de las facultades del alma. El alma intelectiva, el alma intelectivo racional, es el alma que dice, según Platón, es el alma de los filósofos. De los filósofos. Antiguamente no se diferenciaba como hoy en día al filósofo, al científico, al abogado, al político. No se diferenciaba. Antiguamente en la antigüedad, en la época en la cual vivió Platón, el filósofo era astrónomo, el filósofo era matemático, el filósofo era economista, el filósofo era biólogo, el filósofo era astrónomo, etcétera, 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 etcétera. O sea, el filósofo era todo. Era político, gramático, etcétera. Y eso es algo que hoy en día se ha perdido, ¿no? Es como dicen, si hoy en día viviera un Leonardo da Vinci, que en realidad Leonardo da Vinci, un genio, un ingeniero, botánico, pintor, anatomista, etcétera, etcétera. O sea, si hoy en día viviera un Leonardo da Vinci, en esta época que vivimos hoy en día, el capitalismo, sería pobre. ¿Por qué? Porque la sociedad capitalista de hoy en día te insinúa a que tú busques la especialización de algo. Estudiar 5 años para una carrera. Especialízate, saca tu maestría, saca tu doctorado, tu magistrado, etcétera, y todos los títulos que hay. O sea, literal, 2 años más, 2 años más, 2 años más, y así te la pasas 10 años de tu vida estudiando, y mira. En realidad, estás especializado, sí, pero como dicen, el que se especializa es sabio en lo que hace, pero ignorante en lo demás. Así que, bueno, esto es lo que va a plantear Platón, ¿no? De que el alma racional es el alma de los filósofos. El jinete, ¿no? Va a representar, en el caso del mito del carro alado. O sea, ese es el alma que debe gobernar políticamente. ¿Por qué? Porque si un sujeto se puede gobernar a sí mismo, puede dominar sus pasiones, tiene los conocimientos teóricos de política, de virtud, de justicia, sabe gobernarse a sí mismo, y como sabe gobernarse a sí mismo, puede gobernar a los demás. Y aparte, por ello predomina el alma racional o el alma intelectiva. Ahí está la función que debe de cumplir. Ahora tenemos al otro tipo de alma que les dije, el alma irascible o alma volitiva. Este tipo de alma, según Platón, es el alma basada en la voluntad, en la fuerza física, en el poder. Estos sujetos que realmente van al gimnasio, se dedican, por ejemplo, a lo que es el box, deportes como el golpe, ¿no? O sea, los policías, ¿no? Hoy en día serían, ¿no? Realmente Platón diría de que aquellos en los que predomina esta alma que se encuentra en el pecho, el alma pectoral, ¿no? Esta alma que se encuentra en el pectoral, en el pecho, que es el alma volitiva o irascible, se caracteriza por ser un alma de lucha. Y ellos, bueno, deberían estar en lo que son, por así decirlo, deberían constituir lo que son los militares, los policías, los que se encarguen de cuidar las fronteras del país, del lugar en el cual viven, ¿no? O sea, el alma volitiva iba a predominar la fuerza, y ellos deberían ser, Platón los denominaba los guardianes, así los denominaba Platón. Ellos deberían ser los guardianes, los que se encarguen de cuidar, respaldar. Y bueno, tenemos el tercer tipo de alma, que es el alma concupiscible, el alma apetitiva, ¿no? Este tercer tipo de alma es el alma en la cual van a predominar los deseos físicos, no van a querer satisfacerse los deseos biológicos. Todo lo ven satisfacer necesidades biológicas. Comer, dormir todo el tiempo, comer y dormir todo el tiempo, satisfacer necesidades sexuales, satisfacer las necesidades del cuerpo, fisiológicas, pero en exceso. Y esta alma concupiscible tiene que estar siempre estando vigilada, siempre estando ahí viendo esta alma, porque esa es el alma concupiscible, ¿no? Y esa es el alma la que se encuentra en el vientre, dice Platón. Y esta alma constituye muchas veces el alma de las personas del pueblo. Las personas del pueblo, la población, ¿no? Lo que muchas veces representan a la ignorancia, por lo general. Y bueno, el alma de Platón le decía de que esta alma, por ejemplo, tienen los artesanos, los comerciantes, así como decía Platón, los mercaderes, etcétera, etcétera. Y para entender un poquito más la política, les voy a dar un
un plus. Les voy a hablar un poquito sobre el anillo de Giges. Les voy a hablar un poquito sobre qué es la justicia. Platón, ¿sabes qué es lo interesante de que en los diálogos platónicos? Pone como interlocutor a Sócrates y no siempre le hace ganar a Sócrates. O sea, no siempre le hace ganar a Sócrates, no lo pone como lo máximo, sí. A pesar de que Platón es idealista, no lo pone como, pucha, wow, Sócrates siempre gana, no. Sócrates siempre hace reflexionar, porque recordemos que para Sócrates las mejores respuestas las hallamos nosotros mismos, es decir, que las respuestas se encuentran en nosotros. Sócrates lo que hace es reflexionar. Y los diálogos de platónicos son mucha reflexión. Y bueno, aquí en el libro de la República, en el capítulo 2, comenta bastante que estaban debatiendo sobre un tema que es la justicia. Glaucón, va a poner un personaje de Platón llamado Glaucón, y Sócrates están debatiendo qué es la justicia. Y llega un momento en el que Sócrates le lanza una respuesta a Glaucón y Glaucón como que ¡pum!, va a atacar con otro argumento. Si te gusta bastante el debate, la contradicción, conocer otros puntos de vista, lee los diálogos platónicos. Que en realidad, como dicen, al menos uno no se puede pasar la vida, al menos hasta el día de su muerte, sin al menos leer un diálogo platónico. O sea, los diálogos de Platón son excelentes. Les voy a leer un poco lo que trata el anillo de Giges, pero quiero que me presten atención, que ya falta poquito para terminar la clase. Esto es lo último que voy a leer, explicar un poco la estética platónica y se acabó. El anillo de Giges, ¿en qué consiste? Se encuentra en el capítulo 2 del libro La República de Platón. Glaucón, recordemos que está hablando contra Sócrates, y Glaucón va a responder, ¿no?, ¿qué es la justicia? Le va a lanzar un argumento a Sócrates. Por medio de un mito va a contar una historia que es el mito del anillo de Giges. Dice esto, quiero que escuchen bien. Veamos ahora el segundo punto. Los que cultivan la justicia no la cultivan voluntariamente, sino por impotencia de cometer injusticias. Esto lo percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere, y a continuación sigámoslos para observar a dónde conduce a cada uno el deseo. Entonces sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, movido por la codicia de toda criatura, persigue por naturaleza, como un bien, pero que por convención es violentamente desplazado hacia el respeto a la igualdad. El poder del que hablo sería efectivo al máximo si aquellos hombres adquirieran una fuerza tal como la que se dice cierta vez tuvo Giges, el antepasado de Lirio. Vamos a explicar ahora quién es Giges y préstenme mucha atención en esta parte. Giges era un pastor que servía al entonces rey de Liria. Un día sobrevino una gran tormenta y un terremoto que rajó la tierra y produjo un abismo en el lugar en que Giges llevaba ganado a pastorear. Asombrado al ver esto, Giges descendió al abismo y halló, entre otras maravillas que narran los mitos, un caballo de bronce, hueco y con ventanillas, a través de las cuales divisó adentro un cadáver de tamaño más grande que el de un hombre común, según parecía, y que no tenía nada excepto un anillo de oro en la mano. Giges le quitó el anillo y salió del abismo. Ahora bien, los pastores hacían su reunión habitual para dar al rey el informe mensual concerniente a la hacienda. Cuando llegó Giges, llevando el anillo, tras sentarse entre los demás casualmente, volvió el engaste del anillo hacia el interior de su mano. Al suceder esto, se tornó invisible para los que estaban sentados, y allí, quienes se pusieron a hablar de él como si estuviera ido, Giges se asombró y luego, examinando el anillo, dio vuelta al engaste hacia afuera y tornó a hacerse visible. Al advertirlo, experimentó con el anillo para ver si tenía tal propiedad y comprobó que así era. Cuando giraba el engaste hacia adentro, su dueño se hacía invisible, y cuando lo giraba hacia afuera, se hacía visible. En cuanto se hubo cerciorado de ello, maquinó el modo de formar parte de los que fueran a la residencia del rey como informantes, y una vez allí sedujo a la reina, y con ayuda de ella mató al rey y se apoderó del gobierno. Por consiguiente, si existiesen dos anillos de esta índole, y se otorgara uno al hombre justo y otro al hombre injusto, según la opinión no habría nadie tan inseguro que perseverara firmemente en la injusticia y soportara el abstenerse de los bienes ajenos, sin tocarlos, cuando podría tanto apoderarse impunemente
de lo que quisiera del mercado, como al entrar en las casas, acostarse con la mujer que prefiera y tanto matar a unos como librar de las cadenas a otros según su voluntad, y hacer todo como si fuera igual a un Dios entre los hombres. ¿Es esto? El hombre justo no haría nada diferente al injusto, sino que ambos marcharían por el mismo camino. Este es un poco el anillo de Giges. Ya les he contado la historia, ahora voy a dar mi explicación. Y también me gustaría escuchar su explicación en los comentarios o qué opinarían. Entender que Giges era simplemente un pastor, es decir, pertenecía al pueblo, a la clase más baja. Y al encontrar este anillo, que se hacía invisible, a pesar de ser un pastor justo o injusto, no se menciona, pero se sobreentiende que en alguna medida era un tanto justo por las leyes que tenía que obedecer y por pertenecer al pueblo, ¿no? Y por estar vivo, porque en la antigüedad las leyes eran más severas. Si tú ibas en contra de las leyes eran más tajantes. En cambio, Giges se sobreentiende que en alguna medida era un pastor justo, bueno. Pero al encontrar este anillo, Giges, y darse cuenta del poder de este anillo, tomar conciencia del poder de este anillo, ya no quiere ser más un pastor, quiere ascender socialmente, económicamente, quiere ascender en el poder. Y al ascender en el poder, mata a la esposa del rey. Bueno, primero la seduce, mata, ayuda, la seduce, después de seducirla, habla, por así decirlo, no se sabe qué artimañas usa, qué artilugios usa, para decirle a la esposa del rey que maten al rey. Después de eso mata a la esposa del rey y como que se hace del trono, ¿no? Y llega al poder de ser rey, Giges. Y Glaucón dice de que si un hombre justo o un hombre injusto tuvieran el poder de este anillo, ¿qué acaso ambos no harían lo mismo? O sea, es la naturaleza humana. Realmente, si un hombre injusto tuviera el anillo, cometería injusticias de manera natural. Pero si un hombre justo tuviera el anillo y pudiera ser invisible, cometería injusticias. Y según Glaucón, la respuesta es sí. Una, porque es la naturaleza humana. Dos, porque realmente si tú no cometieras injusticias, imagínate que tú eres pobre, no tienes ni para comer. Si tú no hicieras uso del anillo y robaras comida de otro lado, o robaras dinero de otro lado para comprar comida, entonces ¿qué caso tendría que tengas el anillo? Un poder no es poder si no se usa. Es por ello que el anillo no tendría ningún sentido. Es por ello que si alguien tuviera esta capacidad de poder, por más que sea la persona más justa del mundo, lo usaría. Porque se le está dando en alguna medida un poder para satisfacer sus necesidades. Y el hecho de que sea justo, uno es justo muchas veces porque hay un poder que nos ve. Pero imagínate que nadie nos viera. Bueno, y esta es la reflexión que se hace, ¿no? Hoy en día, esto lo podemos trasladar el anillo de Giges para hoy en día, ¿no? Cómo la gente se mueve a través de las redes sociales. A través de las redes sociales el hombre es invisible, en alguna medida, ¿no? Te puedes crear un Facebook falso, o sea, tantas cosas, y cometer injusticias. Pero bueno, ese es un poco sobre el anillo de Giges que les quería comentar. Ahora vamos para culminar sobre la estética platónica. La estética platónica, y les voy a comentar algo más así súper rápido, el amor platónico. Primero vamos con la estética platónica. Recordemos de que para Platón existen dos mundos: el mundo de las ideas, el mundo de arriba, y este mundo de acá, que es el mundo sensible. Ahora, si para Platón existen dos mundos, les había dicho, cuando yo veo un árbol, seguimos con el ejemplo del árbol para que me entiendan. Cuando yo veo un árbol en este mundo, es simplemente una copia del árbol original, del prototipo perfecto, de la forma perfecta de árbol que existe en este mundo de las ideas, en este mundo suprasensible, en este mundo inteligible. Este árbol es una copia de ese mundo. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me gusta lo que es dibujar, y yo voy al bosque? Yo también soy una copia, el árbol también es una copia del mundo de las ideas. Yo voy al bosque y me pongo a dibujar el árbol. Y dibujo un árbol y digo, este árbol, dibujo un árbol y digo, este árbol es simplemente, si yo parto de la teoría platónica, este árbol que yo he dibujado es simplemente una copia de la copia del mundo original. O sea, este árbol que yo he dibujado
es una copia del árbol que yo he visto, porque el árbol que yo he visto es una copia del árbol original, perfecto, inmutable, eterno que existe en el mundo de las ideas. Por lo tanto, para Platón, el arte es una copia de la copia. Ese es el arte o la estética platónica. Hay más cosas para hablar. Sí, si quieres leer un poco sobre el arte, como te dije, cuestiones estéticas, puedes leer el libro del Hipias, ¿no? El Hipias mayor, el Hipias menor. Pero sigamos. Algo último para terminar con Platón. El amor platónico. ¿Qué es el amor platónico? El amor platónico es algo que lo plantea, Platón en su libro El Banquete, ¿no? Hay varias historias que se comentan, pero les voy a comentar una para que entiendan un poquito, la percepción que se tenía en aquel tiempo sobre el amor. Platón comenta, de que en un principio había lo que son seres hermafroditas. Yo creo que los que no conocen el hermafroditismo se da en un ser, en un individuo que tiene ambos sexos, ambos genitales a la vez. Es decir, en el caso de nosotros los seres humanos, un ser que tenga, ambos genitales, pene y vagina, ¿no? O sea, tenga ambos genitales. Platón dice de que en un principio, lo único que existía, o el primer ser vivo que existió en la tierra y que crearon los dioses, esto lo cuentan en El Banquete, en el libro El Banquete. El único ser que existía en un principio era un ser de más o menos una estatura muy grande. O sea, ponle pues un promedio, ya 3 metros, 3 metros. Este ser era muy grande y era muy poderoso, tenía bastante poder. Y era ser hermafrodita. Tenía ambos genitales, no solamente tenía 2 brazos, sino tenía 4 brazos, 2 cabezas, una cabeza masculina y una femenina. O sea, si te das cuenta, el hermafroditismo existió en un principio, según lo que se comenta en El Banquete. Y este ser, era de 3 metros y era muy poderoso, pero a los dioses les molestó ello. Los dioses griegos les molestó ello y decidieron destruir este ser. Y se reunieron en un concilio para coordinar su destrucción, ¿no? Se reunieron en un concilio y en un simposio para debatir, para coordinar la destrucción de este ser hermafrodita, porque era muy poderoso y les estaba preocupando de que en algún momento alcancen al poder de los dioses. Pero en ese concilio, Zeus, el dios Zeus, interviene y dice, no hay que destruir este ser hermafrodita. ¿Por qué? Porque este ser hermafrodita nos da... También se le llama andrógino este ser hermafrodita. Ahí viene la palabra androide, pues andro significa hombre, es una palabra en griego, andro. Gino, de ahí viene la palabra ginecología, gino es mujer. Significa... este ser, por eso también hermafrodita, es un sinónimo, también se le puede llamar andrógino. Y hay más cosas, ¿no? En la teoría alquímica, este ser se le llama Adán Kadmon. Pero son otras cosas. Alquimia, más adelante puedo hacer un video sobre alquimia y explicar eso. Pero ya. Platón dice de que, se reúnen en un concilio y querían destruir este ser hermafrodita, este ser andrógino. Zeus interviene y dice que mejor no hay que destruir este ser, sino hay que disminuir su poder. ¿Por qué? Porque este ser nos ofrece templos, en los templos nos da ofrendas, les da ofrendas a los dioses, este ser nos alaba y en alguna medida es útil. Es por ello que no hay que destruir este ser, hay que disminuir su poder. ¿Y qué es lo que hace? Los parten en 2 y ahí es donde nacen los sexos, hembra y macho. A uno lo mandan al polo norte, al otro al polo sur, y cuando disminuye su poder, también disminuye, ya no tiene 4 brazos, tiene 2 brazos, ya no tiene 2 cabezas, tiene una sola. Es decir, ya no mide 1 metro, ya no mide 3 metros, mide 1,50 m. Eso sí es algo que yo le estoy agregando un promedio para que se pueda entender. Realmente el amor platónico se puede explicar en alguna medida así, porque separan a los 2 seres, a uno lo mandan al polo norte, al otro al polo sur. De ahí los multiplican estos seres del polo norte y los multiplican estos seres del polo sur. Y el amor platónico consistiría en encontrar a tu otra mitad con la que alguna vez fuiste uno solo. Porque recuerda que para Platón, nosotros ya tenemos una vida pasada. Nuestra alma está aprisionada en el cuerpo.
Y el amor platónico es encontrar a tu otra mitad. De ahí nace el mito de la media naranja, ¿no? O sea, el amor platónico es encontrar a tu otra mitad con la que alguna vez fuiste uno solo, con la que alguna vez estuviste pegado. Por ello que el amor también en alguna medida implicaría el contacto de cuerpos. Ese es el amor platónico. Y algo más, un datito más te voy a dar. Si te das cuenta, antes yo te dije de que para Platón, en este mundo, el amor no podría existir. ¿Por qué? Porque el amor, en primer lugar, es perfecto, inmutable, eterno y existe en el mundo de las ideas. En este mundo lo que existe es el amor perecedero y por lo tanto no es amor, es una copia del amor original. Pero ahí no acaba la cosa. ¿Por qué? Porque en este amor el mundo cambia y el amor no puede cambiar porque el amor es perfecto. Pero ¿sabes por qué cambia? Porque una pequeña manifestación del amor verdadero se manifiesta en este mundo. Solo una pequeña, una parcela, una pequeña porción se manifiesta en este mundo. Y es por ello que el amor cambia. Porque el amor en este mundo es material. Así diría Platón. Y es decir que el amor, una pequeña manifestación, una pequeña expresión del amor verdadero se da en este mundo. Pero ¿cómo se da? De manera pésima, corruptible, degenerada. Que en algún momento, bueno, así como todo perece, perece también. Es por ello que no existe el amor perfecto en este mundo. Eso es Platón. Suscríbete si deseas ver más videos y cualquier duda me lo dejas en los comentarios. Suerte y recuerda que en este libro se plantea la teoría platónica, la República, el libro más importante de Platón.